Perfecto, pues ya estamos grabando. Bienvenidos a esta sesión de la asignatura Métodos Cuantitativos Avanzados. Bueno, primer lugar, un apunte. Tenéis ya todos publicados las calificaciones de la actividad, ¿vale? En general, muy buenos resultados, ¿vale? Luego, al final de la segunda mitad de la sesión, revisaremos los resultados, ¿vale? Revisaremos más bien la corrección o la actividad. Pero bueno, en general estoy contento. Creo que buenas calificaciones en general, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, si alguien tuviera algún tipo de duda al respecto de la misma, vamos, en principio no lo creo porque creo que la media está muy alta, por encima del 8, ¿vale? Bueno, alrededor del 8. Además, la sesión de hoy, de hacer eso que es el último que vamos primeramente a presentar, a revisar con un caso práctico, ¿vale? La utilidad de la correlación, ¿de acuerdo? El caso práctico que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Versa, ahora lo veremos, sobre la relación que tiene o cómo un banco puede intentar extrapolar la relación que hay entre los salarios, ¿vale? Y los años de estudio inicial, ¿vale? Y vamos a ver cómo esa relación, ¿vale? Tenemos que testearla significativamente, ¿vale? Veremos cómo, como ya hemos insistido desde el principio en los datos muestrales, como para que nosotros podamos dar por bueno un estimador muestral de un parámetro de correlación, tenemos que cumplir un test estadístico, ¿vale? Pero vamos a dedicar un tiempo también, además de al caso práctico que os he comentado, ¿vale? Sobre la captación de talento en una entidad bancaria, ¿vale? Vamos a dedicar un tiempo a qué es exactamente la correlación, ¿vale? Recordad que tuvimos una sesión en el taller de introducción, ¿vale? Y la importancia de esa sesión, ¿vale? Radica en que tengamos un nivel homogéneo en el que partir para hoy cumplir tres grandes objetivos, ¿vale? Entender por qué la correlación lleva siempre el apellido lineal, qué significa correlación y en qué nos va a ayudar a la hora de hacer análisis estadístico, análisis financiero, cómo se mide a través de un parámetro, cuyo parámetro tendremos que probar que con la muestra que utilizamos podemos dar ese resultado por válido, significativo estadísticamente. Y finalmente, veremos un concepto que no es puramente, ¿de acuerdo? No es un concepto puramente cuantitativo, que es el concepto de causalidad, ¿vale? Vamos a ver, habréis oído hablar en algún momento del concepto de correlación espúrea, ¿vale? Mirad, el concepto de correlación espúrea lo que habla, o lo que viene a ilustrar es aquel que matemáticamente nos muestra una relación robusta y significativa, pero desde el punto de vista analítico no somos capaces de establecer una relación causa-efecto. Al final, el análisis financiero para nosotros es muy importante. Es decir, volviendo al ejemplo, nosotros vamos a ver la significancia de la relación estadística entre los ingresos o el coste para el banco de captar un talento y su preparación, ¿vale? Ahí podemos establecer rápidamente una relación causa-efecto. Es decir, si una persona tiene más experiencia, está más preparada, pues es una persona que aporta un mayor valor a la organización y por tanto es correcto o es justo que la organización le aporte a él una mayor retribución, ¿vale? Veremos cómo en función del tipo de análisis o del tipo de fenómeno aleatorio que nosotros estemos analizando, tenemos que usar una u otra técnica para establecer esta relación de causa-efecto, ¿de acuerdo? Esos son los objetivos. Vamos a comenzar con, oye, lo más básico. Correlación, ¿vale? Lleva el apellido lineal porque nosotros podemos establecer que la relación entre el lado de un cuadrado y su perímetro, que es la suma de la longitud de cada uno de sus cuatro lados, dado que
un cuadrado es un polígono de 4 lados iguales, el perímetro es 4 veces el lado, esa relación es una relación que tiene una correlación perfecta, carece de ningún componente aleatorio, ¿vale? Sin embargo, hay una relación también perfecta, sin componente aleatorio, en la relación que tiene el lado con el área de un cuadrado. Recordemos de los estudios más básicos que la superficie de un cuadrado es igual al lado al cuadrado. ¿Es una relación perfecta? Sí. ¿Es una relación lineal? No. Es una relación cuadrática. Por eso, nosotros, aunque es una relación de tipo perfecto, que además carece de componente aleatorio, no podemos establecer que ese segundo concepto es una correlación perfecta. Por tanto, siempre nos grabamos a fuego que la correlación lleva el apellido lineal. Y esa correlación la vamos a medir, ¿de acuerdo?, con un parámetro. Es decir, nosotros vamos a calcular un número que es el que nos va a ilustrar cuál es la magnitud o la intensidad de esa relación de tipo lineal. ¿De acuerdo? Es el coeficiente de correlación de Pearson. Debe su nombre a un matemático centroeuropeo del siglo XVIII que se llamaba Pearson, Friedrich Pearson. ¿Vale? Es un número adimensional que se calcula como el cociente entre la covarianza, es decir, vamos a medir la información, la dispersión, como la varianza. Por tanto, el grado de variación compartido que nosotros vamos a tener lo mide la covarianza. ¿Vale? Ahora volveremos a revisar, pues si no todos tenemos claro, cuál es el concepto de covarianza. ¿Vale? Cómo se calcula, pero el racional de la covarianza, ¿vale?, está en eso que estamos comentando, ¿vale? Es decir, la covarianza mide el grado de dispersión conjunto de dos variables aleatorias. Por tanto, ¿cuál es el máximo de variabilidad conjunta que pueden tener dos variables aleatorias? Pues su varianza conjunta, es decir, el producto de las desviaciones típicas. Por tanto, allí donde la covarianza es igual al producto de las desviaciones típicas, es decir, allí donde toda la variabilidad de esas variables aleatorias es igual a la covarianza, la correlación es perfecta. Decimos que cuando el valor es 1 es una perfecta positiva. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Significa muy gráficamente que cuando una variable sube, en ese caso la otra también sube en la misma proporción. Mientras que cuando es menos 1 significa que se mueven en sentidos contrarios. ¿Eso qué significa? Pues que cuando una sube, pues la otra baja de valor. Toda la gama intermedia de valores positivos o negativos indican correlaciones positivas o negativas de mayor o menor intensidad en función del valor absoluto que tiene el coeficiente de correlación. ¿Y qué significa una correlación cero? Significa que no hay covarianza, es decir, que hay ausencia de relación lineal. ¿Vale? Por eso cuando os digan que si el coeficiente de correlación lineal es cero, podéis asumir que no existe ningún tipo de relación entre esas dos variables, esa pregunta es falsa. ¿Eh? Solamente es falsa si decimos que no se puede asumir un grado de relación lineal. Por tanto, la correlación siempre lleva apellido, ¿vale? Que haya correlación cero o ausencia de correlación no significa que haya ausencia de relación funcional entre esas dos variables, puede haberla bajo un modelo no lineal y se mide por el coeficiente de correlación, que toma valores entre -1 y 1 y nos relaciona la variabilidad conjunta, la covarianza entre el producto de las desviaciones típicas. El máximo valor que puede tomar la covarianza es el producto de las desviaciones típicas. Entendido hasta aquí el concepto y la métrica, el parámetro que vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Todo entendido hasta aquí? Vale.
Bueno, pues aquí tenéis una representación gráfica, ¿vale? Arriba, bueno, aquí está cambiado. Esta de aquí abajo es una correlación igual a 1, ¿vale? Perfecta positiva, y esta es una negativa. Eso debería estar cambiado. ¿Verdad? Y veis, no, bueno, en este caso está bien, vamos desde el -1, perdón, una negativa. Esta forma circular, ¿vale? Lo que indica es la ausencia de correlación. Cuando los gráficos se mueven de una forma, digamos, como una nube, significa que no hay correlación, y luego pues esta es una típica positiva y la positiva igual a 1. Todos veis lógico, en este caso lo que está midiendo es la inteligencia relacionada con el peso, ¿vale? Todos veis claro o entendéis por qué una distribución gráfica en forma de nube o en forma circular indica correlación cero. ¿Nos puedes, Pablo, explicar a todos que me dices que sí? ¿En qué concepto matemático crees que se apoya ese racional? Es decir, el que haga una curva a los puntos. Al final recordar, ¿vale? Vale. Al final recordar, Pablo, que, y el resto, que cuando nosotros decimos que la correlación tiene una forma lineal, lo que estamos diciendo es que si la nube de puntos, a través de ella se puede trazar una línea recta, bien con pendiente negativa como esta o con pendiente positiva, estamos hablando de que la forma funcional se acerca a la distribución con una mayor o menor intensidad. Como bien dice Raúl, no sigue una relación lineal. Esa es la clave. Cuando tú pintas o cuando se te pinta una nube, una distribución circular, ahí es imposible trazar con un mínimo nivel de confianza una línea recta. Por eso, cuando nosotros tenemos formas funcionales o se pueden intuir formas funcionales lineales en la nube de puntos, hablamos de que tenemos correlaciones cada vez más significativas, mientras que, como también comenta Raúl, cuando tenemos formas funcionales diferentes, como suele ser esa nube de puntos, ¿vale? Esa forma inconexa, ¿vale? Pues es lo que indica que ahí no es posible trazar con suficiente calidad esa línea de puntos. ¿De acuerdo? Bueno, os traigo simplemente un ejemplo, ¿vale? Para que veáis que el hecho de que el coeficiente de correlación esté muy cercano a 1 no significa, ¿vale?, que lo que hemos dicho antes no aplique. Si nosotros cogemos el lado al cuadrado y su área, ¿vale?, ya sabemos que eso no tiene una correlación. Pero si cogemos un número pequeñito de puntos, una muestra pequeña, ¿vale?, pues nos va a dar un coeficiente de correlación muy próximo a 1, ¿vale? Si lo hacéis, eso da 0,99. ¿Qué ocurre? Si nosotros ampliamos la muestra para que eso sea más robusto, si ponemos, pues por ejemplo, hasta 10, ¿vale? O elevamos esos dos números en vez de al cuadrado, pues a la quinta potencia es 0,9, a la décima potencia es 0,79. Es decir, la relación sigue siendo perfecta. Si tú coges 2 elevado a 10, 3 elevado a 10, 4 elevado a 10, es una forma funcional que es la décima potencia, ¿vale? Y eso tiene una relación perfecta, pero no es analizable con la correlación. Por tanto, la muestra vuelve a ser significativa, pero también es significativo la forma funcional. Nosotros en periodos o en entornos muy acotados, con poquitos puntos, podemos aproximar fácilmente por una recta, ¿vale? Pero tenemos que tener claro que siempre que la forma funcional no es lineal, la teoría de correlación no es la forma de atacar estos problemas. Bien, tenemos claro
el apellido lineal, como digo yo, y tenemos claro otra cosa. ¿Cuál es la métrica y cómo se calcula? ¿Vale? Nosotros siempre que estimamos parámetros, que usamos estimadores, tenemos que tener en la cabeza un concepto clarísimo, ¿verdad? Que es el parámetro, el estimador del parámetro que estoy calculando es significativo o no. ¿Y de qué depende la robustez, la significancia, la validez de un estimador? Depende de la muestra, de la representatividad de la muestra. Entonces, lo que vamos a hacer es un test estadístico que nos va a permitir, mediante un contraste de hipótesis, aceptar o no el valor del estimador calculado con una muestra. Recordar, los coeficientes de correlación, los contrastes de hipótesis se establecen sobre poblaciones. Por tanto, nosotros usamos la muestra, pero lo que estamos calculando es un coeficiente de correlación para la población entera. ¿Cuál es el contraste de hipótesis? Nosotros vamos a establecer como hipótesis nula, la que nosotros queremos contrastar, que no hay correlación. Por tanto, nuestro objetivo va a ser refutarla, ¿vale? Y como hipótesis alternativa, es decir, de aceptación automática, si yo no consigo demostrar que el coeficiente de correlación es cero, asumo que el coeficiente de correlación de la población es el que he calculado con la muestra. Es decir, el contraste de hipótesis lo que me está diciendo en el fondo es, la hipótesis nula es que la muestra no es buena, no es suficiente. Y si esa muestra, bueno, y si esa muestra no pruebo que no es representativa, la acepto como buena. Para ello calculo un estadístico, ¿vale? El estadístico, que en los ejercicios que hemos hecho habitualmente es la media, para nosotros va a ser ese que tenemos en la pantalla, ¿vale? El estadístico T, lo vamos a llamar T, ahora veremos por qué lo llamamos T, es el estimador del coeficiente de correlación menos 0, que es el valor de la hipótesis nula, partido por la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente al cuadrado, partido por el tamaño de la muestra. Y ese estadístico lo voy a comparar con el percentil de la distribución TD-Student, ¿vale? Para un nivel de significancia que yo doy y n-2, es decir, el tamaño de la muestra menos 2 grados de libertad. Si veis, la función TD-Student es una función muy parecida a la normal. De hecho, en el infinito, es decir, cuando la muestra es muy grande, es igual a la normal, ¿vale? Entonces, una normal para muestras pequeñas, para muestras poco representativas. Su objetivo, el objetivo de la TD-Student, es como distribución extraer niveles de confianza para los cuales una muestra se pueda considerar que es representativa. ¿Entendido hasta aquí? Por tanto, si el estadístico que yo calculo es más grande que el percentil de la distribución TD-Student, rechazo la hipótesis nula y por tanto acepto el valor del percentil. Si no es así, ¿vale?, acepto la hipótesis nula. ¿De qué va a depender fundamentalmente que el estadístico T sea muy grande? ¿Qué es lo que nos va a interesar para darlo por bueno el estimador? Pues si veis la fórmula, va a depender fundamentalmente de dos cosas, ¿vale? El tamaño de la muestra, cuanto más grande sea el tamaño de la muestra, mejor, ¿vale? Y el estimador, cuanto más alto sea mejor. Es decir, cuanto más intensa sea la relación en esa muestra y más grande sea la muestra, más probable es que yo acepte el valor del estimador, lo cual podemos entender que es coherente. Muestras más grandes son más representativas, relaciones más intensas en una muestra indican que la relación es más, más sostenible o más profunda. Bien, ¿entendido
el concepto de significancia estadística? El estimador, Raúl, es el coeficiente de correlación calculado en la muestra. Y el estadístico es el T con esa fórmula que hemos visto. Pero el estimador es calcular sobre esa muestra cuál es el grado de relación que tienen esas variables. Te decía lo de la media, porque en otros ejercicios hasta aquí, nosotros siempre lo que hemos testado normalmente es el valor de la media. Ahora usamos otro parámetro, que es el coeficiente de correlación. Pero para nosotros es igual de significativo. ¿Vale? Es decir, la teoría es la misma, me da igual medir la significancia de la media que del coeficiente de correlación. Lo aplico igual, lo que pasa es que si hago la media, calculo una media, y si lo hago con el coeficiente de correlación, calculo un coeficiente de correlación. Pero salvo la fórmula que uso para calcularlo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en el Excel, en vez de usar average, usaré Pearson. Pero salvo eso, lo demás funciona exactamente igual. ¿De acuerdo? Venga, más dudas, más preguntas hasta aquí. ¿Te lo he visto hasta aquí? Bien, para interpretar cuál es la información que nos aporta el coeficiente de correlación, ¿vale? No podemos hacer una extrapolación directa del valor del coeficiente. Es decir, hemos visto que el coeficiente en el fondo lo que mide es el porcentaje que supone la covarianza sobre el producto de las desviaciones típicas. Eso no es directamente el grado de información compartido. Esa información nos la aporta el cuadrado del coeficiente de correlación. El cuadrado del coeficiente de correlación es lo que se denomina coeficiente de determinación y nos interpreta en términos de varianzas, ¿vale? No de desviaciones típicas, cuál es el grado o la proporción de variabilidad compartida. Si nosotros tenemos un coeficiente de correlación del 80%, 0,8, y alguien nos pregunta en el examen o en cualquier entrevista o reunión cuál es el grado de variabilidad de información que comparten esas dos variables, la respuesta correcta no es el 80%. El 80 al cuadrado, el 64%. ¿Vale? Esa es la verdadera interpretación. Otros habréis oído muchas veces que se habla por defecto del R cuadrado. El R cuadrado es el denominado coeficiente de determinación. Y nos informa de cuál es el grado de variabilidad compartida. Su complementario lo que nos informa es de lo contrario, es decir, del grado de información que no estamos incluyendo en el modelo, que no estamos representando mediante esas dos variables. ¿Vale? Es decir, 1 menos el R cuadrado es el denominado coeficiente de alineación. Bien, antes de entrar en la causalidad, ¿claro hasta aquí? Lo vamos a explicar ahora con el ejemplo, ¿vale, Raúl? Mirad. Creo que lo vamos a entender mejor. Si ahí no queda claro, Raúl o algún otro compañero, ¿vale? Volvemos a la teoría o ponemos otro ejemplo, ¿vale? Mira, nosotros trabajaríamos con una muestra más grande otras veces, ¿vale? Pero nosotros vamos a coger, a fin didáctico, 10 empleados, ¿vale? Y nos dan su primer salario en la institución bancaria y los años de estudio, ¿vale? El nivel formativo que aportan, ¿vale? Bueno, yo como siempre os digo, pintamos. Y aquí de primeras, ¿vale? Todos deberíamos de ver que hay una primera intuición de una correlación positiva de cierta intensidad, ¿vale? Todos vemos eso en ese gráfico, es decir, todos vemos que hay claramente la posibilidad de trazar una línea recta, ¿vale? ¿Lo veis aquí?
Bueno, pues si yo calculo la función Pearson, ¿vale? Tengo un valor de 0,89, ¿vale? Bueno, la función covariance.sample y las desviaciones estándar, ¿vale? Pues me dan el mismo valor. Tenemos, ¿queréis que calculemos a mano esa función de la covarianza y la desviación típica? ¿O todo el mundo tiene claro cómo se calcula una covarianza y una desviación típica? Raúl me dice que no hace falta, el resto. Vale, vamos a hacerlo. Mirad, lo primero que necesitamos es calcular las medias. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. La media del salario y la media de los años de estudio. Bueno, si lo tenéis en español será media, yo lo tengo en inglés, será average. ¿Vale? Pues el salario medio de estimados es 45,30 unidades y con 14,40. Luego calculamos las distancias a la media. Entonces, el salario para los años de estudio. Eso pues es directamente este menos el salario. ¿Hasta aquí todo el mundo bien? Entonces, calculamos el producto de distancias. Hacemos el sumatorio, ¿vale? Y esto lo dividimos entre, como es una medida muestral, son 10 menos 1. ¿Vale? Este 25,87 es este. ¿Vale? ¿Dudas de cómo se calcula la covarianza? Julián, ¿todo correcto? Vale. ¿Cómo se calculan las desviaciones típicas? Tengo que calcular las distancias al cuadrado. Para el salario y para los años. Entonces, venimos aquí. Sumamos. Dividimos por el menos 1 y esto son las varianzas. La desviación típica será la raíz cuadrada de esto. Es decir, este 10,69 y el otro el 2,72. ¿Dudas sobre las desviaciones típicas? Vale. Bien, yo tengo un estimador muestral de 0,89, ¿vale? Lo haya calculado con todos los pasos, con la función de Excel, como sea. 0,89, ¿vale? Bueno, aquí tenéis estos mismos datos, ¿vale? ¿Cómo mido la significancia? Mirad, yo me traigo
la distribución de la T de Student, voy a dar un poquito más de tamaño para que lo veamos todos, hasta, bueno, he cogido hasta 9, me vale porque son 10 menos 2, 8. Con lo cual me tengo que quedar en esta fila, 8 grados de libertad, y estos son los niveles de confianza. ¿Cuál es el R, el estimador? Bueno, pues este no es el RX. El RX. Vamos a ponerle. Este es el estadístico T, perdonad, ¿vale? Estadístico T será este 0,89 menos 0 partido por la raíz cuadrada de 1 menos 0,89 entre 8. ¿Vale? Esta es una de las fórmulas que para el examen hay que saber. ¿Vale? Entonces, mirad, es 0,89 menos 0. Ahí está formulada las otras hojas, pero entre la raíz de 1 menos 0,89 al cuadrado entre 10 menos 2. ¿Vale? 5,55 si cogemos todos los decimales, 5,52 si lo hacemos con una calculadora. ¿Qué significa esto? Significa, yo para aceptar ese valor de 0,89 de correlación entre el salario y los años de estudio, ¿de acuerdo? Tengo que venirme a 8 grados de libertad y ver si es mayor que 3,36, que lo es significativo al 99,5, con lo cual ya no tengo que mirar más. ¿Vale? Es decir, esta correlación es tan intensa que solamente con 10 grados de libertad me dice que es prácticamente al 100% puede ser, eh, puede ser dada como significativa. ¿Vale? Imaginar que nosotros hubiéramos obtenido un valor inferior. Mira, que hubiera sido, por ejemplo, 0,79 la correlación. ¿Vale? Sería un valor de 3,64. Todavía esa correlación con 8 grados de libertad, es decir, con una muestra de 10 elementos, es mayor que 3,36. ¿Lo veis? Siempre que yo obtenga un estadístico T por encima de estos percentiles, significa que para ese tamaño de muestra, esos grados de libertad, y este que hay en la entrada horizontal, nivel de confianza, yo puedo asumir que la correlación es significativa. ¿Entendido cómo se mide la significancia y por qué es importante medir la significancia? Para asegurarme que puedo usar esa correlación, efectivamente, Raúl, que es significativa. El grado de libertad es el tamaño de la muestra, Raúl, menos 2. ¿Vale? Se define así. Es decir, el número de elementos que forman la muestra menos 2.
¿Entendido, Raúl, qué es el grado de libertad? Raúl y todos, y el resto. Venga, ¿dudas? Esto es la primera vez que vemos en muchos casos estos conceptos. Si hay dudas, las aclaramos. Es decir, si en este caso, Raúl, 10 elementos muestrales menos 2, 8 grados de libertad. Ah, ¿quieres decir el concepto que hay detrás? Bueno, es un concepto matemático, no tiene un sentido claro, sino es el input que tiene tanto esta distribución como, como la distribución chi cuadrado, ¿vale? A ver, está relacionado, se considera n-2 está considerado con el tamaño de las observaciones que estamos tomando, ¿vale? Como te digo, es un input, ¿vale? Es una relación lineal, n-2 del tamaño de la muestra. ¿De dónde viene? ¿Vale? Viene del campo de la ingeniería y de la física, ¿vale? n-2 coordenadas, ¿vale? Son las que tú necesitas para posicionar en física, ¿vale? Cualquier, cualquier objeto en un mapa de coordenadas, ¿vale? Y por ende en ingeniería es el número de opciones de un sistema mecánico que tú puedes variar manteniendo su fiabilidad. Por eso es un concepto que estas distribuciones que también usamos para esto, originalmente se diseñaron y se usaron para fiabilidad de piezas, temas de obsolescencia y demás en ingeniería. ¿Vale? Por eso la distribución T-de-Stewart y la distribución chi cuadrado, donde más referencias vais a encontrar en ellas son en temas de estadística e ingeniería. ¿Vale? Tiene ese concepto, pero para nosotros es únicamente el tamaño de la muestra con el que trabajamos, ¿vale? Le quitamos 2, n-2, porque es como está diseñada la distribución, pero para nosotros es exactamente eso, el tamaño de la distribución, ¿vale? No tiene una interpretación en términos financieros ese n-2, si es lo que me estás preguntando, Raúl. Es una importación, un concepto que se importa a las finanzas desde otras disciplinas. Y bueno, únicamente, ¿vale? Esa distribución, el coeficiente de determinación es 0,89 al cuadrado, 0,79, el coeficiente de alineación 0,21. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el 79% del salario viene explicado por los años de estudio y el 21% de ese salario inicial viene explicado por otros conceptos, otras variables, que si estuviéramos intentando a través de eso desentrañar un modelo de regresión, tendríamos que ir a buscar, ¿vale? Es decir, la interpretación de esto que tenemos que hacer es que nos queda un 21% de la variabilidad de esa variable por buscar en otras variables independientes, que en este caso no sean los años de estudio. ¿Vale? Ahora más claro, Raúl, que me preguntabas antes el concepto de alineación y el concepto de coeficiente de determinación. ¿Vale? ¿Dudas sobre el caso, sobre el ejercicio? Bueno, pues mirad, nos queda por ilustrar el concepto de causalidad. Vamos a ver. Nosotros cuando hablamos de correlación, implícitamente
lo que estamos asumiendo es que hay una relación causa-efecto. Es decir, nosotros cuando analizamos variables, cuando buscamos que una variable nos pueda explicar otra, cuando empezamos a buscarlas de manera tentativa, lo primero que nos fiamos, luego comprobamos la correlación, pero primero buscamos esa relación causa-efecto. Es decir, pues oye, ¿tiene sentido o tiene efecto sobre el salario o el banco debería de fijarse como elemento para fijar el salario en el nivel formativo de los empleados o de los candidatos? Pues tiene sentido. Eso es lo que denominamos relación causa-efecto, que realmente aparte de la intensidad matemática de esa relación, exista un racional detrás por el cual una variable impulsa la variabilidad de la otra. El problema es que esto no se puede resolver por métodos exclusivamente cuantitativos, ¿vale? Es decir, la parte cuantitativa es la correlación. Después tenemos que aplicar otros conceptos. Entonces tenemos que diferenciar allí donde nosotros podemos jugar a nuestra voluntad con el valor que toman las variables, es decir, los contextos experimentales, ahí no vamos a tener ningún problema. ¿De acuerdo? No vamos a tener ningún problema. ¿Qué ocurre? Que esto solamente puede ocurrir en contextos de laboratorio. Es decir, si yo estoy viendo cuál es el elemento que define, siempre os pongo el mismo ejemplo, pero eso no es muy claro, el elemento que define el default de un determinado país, bueno, lo que no puedo empezar es a simular defaults. O si estoy en un entorno médico, lo que no puedo empezar es a probar a ver si una persona tiene efectos secundarios o no. Tengo que probarlo antes en otros contextos. Por ejemplo, en el entorno médico o biológico es muy claro porque en determinadas medidas de seguridad y en determinados estados ya avanzados de las investigaciones se experimenta con determinados animales. Porque, claro, antes de probarlo en personas, vas a obtener, digamos, un entorno de prueba en el cual los daños puedan ser más acotados. ¿De acuerdo? Eso no ocurre en nuestro mundo, ¿vale? Nuestro mundo de las ciencias sociales o de las finanzas, tenemos que fijarnos en un estudio de campo que es aún menos cuantitativo, si se puede decir entre comillas cuantitativo. Es decir, es muy complicado establecer la relación causa-efecto en ese tipo de análisis, ¿vale? Y lo que hacemos es establecerlo primeramente en base a un conocimiento previo, ¿vale? Y vamos a buscar, como en la estadística bayesiana, el criterio espejo. Pues mira, un ejemplo típico, ¿vale? Es, oye, yo quiero ver cuál es el efecto que tiene un determinado medicamento en erradicar una enfermedad. Yo mido la enfermedad con un nivel que voy a denominar B, con una proteína o con una sustancia, con un indicador de una analítica que voy a llamar B, y el fármaco tiene un componente activo que es A. ¿Vale? ¿Qué significa? Bueno, B puede afectar a A y hay otros 3 variables que también afectan a B. ¿Vale? Si yo estabilizo constantemente, voy añadiendo variables X y Z a mi probeta, veo cuál es el efecto aislado de A sobre B. Si realmente soy capaz de atestiguar lo que he visto en la correlación, ¿de acuerdo? Pues en ese caso puedo afirmar que existe una relación causa-efecto de acople. Bueno, esto solamente lo podemos ver y que lo conozcáis en contextos científicos, ¿vale? Donde yo puedo, a mi voluntad, ir tocando el valor de las variables, ir modulando ese valor. En nuestro mundo se pueden dar ejemplos como, bueno, este es bastante común en la literatura, ¿vale? Es un ejemplo real, ¿vale? Ya un poco desactualizado desde hace, pues yo diría que puede ser hasta casi 100 años, pero más allá de que en algún caso te puede provocar una cierta risa o sonrojo, ¿vale? Pues esta es muy ilustrativo, ¿vale? Mirad, en un libro de estadística, aquí editado en España, pues se llevó a cabo un análisis en el cual se veía que existía
había una provincia en concreto, pero se analizó para todas, ¿no? Para las 51 provincias españolas. ¿Cuál era la relación histórica que había entre el número de bueyes que existían en esa provincia, ¿vale?, y el número de licenciados universitarios? Y la relación salía negativa. Es decir, allí donde había más bueyes, había menos licenciados universitarios y viceversa. Pues, evidentemente, no existe ninguna relación en el hecho de por qué en esa ciudad o en esa provincia se asienten más personas, o vivan más personas que tienen estudios universitarios, no implica que los bueyes se mueran o que los bueyes se vayan, ni tampoco hay ninguna implicación en las provincias donde hay muchos bueyes que huyan de allí los estudiantes universitarios o las personas con estudios universitarios. ¿Cuál es? Y ese es el concepto clave del estudio de campo. ¿Cuál es la variable intermedia? ¿Vale? Pues mirad, la variable intermedia estaba en ese caso en la estructura que tenía el mercado laboral español en ese momento. No sé, Raúl, si en Galicia habrá relación. Galicia no era la provincia, ¿vale? La provincia era Álava, ¿vale? La que se veía más claramente, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurría? Donde era más intenso. Vamos a ver, la relación estaba en la estructura del mercado laboral que tenía España cuando se hizo este ejercicio, ¿vale? Que es entre los años 40, 50 y los años 70. ¿Vale? Allí donde había oportunidades laborales, donde había una estructura del mercado laboral que reclamaba en mayor intensidad personas con estudios universitarios, no era regiones, sobre todo, de componente industrial y de servicios, es decir, con preponderancia sobre su actividad económica del sector secundario y terciario. Mientras que en las regiones donde había un mayor peso en la economía del sector primario, en aquel momento, con un nivel de mecanización y de automatización bajo del sector primario, eran más demandados los bueyes como animales de tiro, ¿vale? Es decir, como animales que permitían facilitar los trabajos. En aquel momento tenían un componente muy manual. Y por tanto, eran menos demandados los estudiantes universitarios, las personas con estudios universitarios para trabajar ahí. Esa, y no otra, es la tesis que anunciaba en aquel momento ese artículo y ese que figuraba en un libro y que se publicó en algunas literaturas especializadas, ¿vale? Todavía lo podéis encontrar en algunos libros de estadística más antiguos. ¿De acuerdo? Por tanto, para nosotros lo importante aquí va a ser encontrar una variable intermedia. En casos más actuales, pues si nosotros hablamos de por qué recurrentemente, ¿no?, se habla de que existe una relación causa-efecto o se especula sobre si hay una relación causa-efecto ante el hecho de que la correlación entre la esperanza de vida y la renta aquí en España en los últimos años se está exacerbando. Es decir, cada vez el gap que existe entre la esperanza de vida de el decil de personas con mayor renta y el decil de personas con menor renta se va agrandando. ¿Existe una relación causa-efecto? Bueno, pues parece que es obvio, ¿no? El tener una mayor cantidad de recursos financieros permite una mayor, sobre todo a partir de la segunda edad o de las fases intermedias de la vida, una mejor alimentación, un mayor gasto en tratamientos médicos, tratamientos de estética, capacidad o tiempo para realizar ejercicio físico, mejores condiciones de vida en general, de residencia, etc. ¿Vale? Bueno, eso ha sido siempre los datos, Raúl, y hay algún análisis que podéis ver en Kaggle sobre ello, ¿vale? Pero incluso el INE los publica con cierta frecuencia, el gap cada vez es mayor, ¿vale? Yo recuerdo haber visto series históricas de este segundo ejemplo que comentábamos, en el que hace 30 años era prácticamente un gap inexistente, ¿vale? Fue muy pronunciado, como te digo, en la época esta de los bueyes, ¿vale? Porque evidentemente estaba relacionado con el tipo de trabajo y la calidad del trabajo. Se cerró durante 20, 30 años, se fue cerrando hasta ser prácticamente invariante y ahora, bueno, pues asociado seguramente a ciertos problemas de financiación de ciertos sistemas sanitarios y demás que se podría especular, ¿vale?
y que se tendría que analizar más en detalle cuáles son las variables que lo interpretan, el hecho evidente es que se está volviendo a abrir y hay investigaciones abiertas sobre ello, ¿vale? Lo que quiero deciros es cuál es la técnica. Bueno, la técnica siempre es buscar variables intermedias que expliquen la relación, porque en sí mismo ganar más dinero y vivir más años no tiene una relación directa. Que haya bueyes en tu región y que haya menos estudiantes universitarios no tiene ninguna relación. Lo que tienes que buscar es esa variable intermedia, ¿vale? Es lo que os quiero ilustrar con estos ejemplos. El concepto de la causalidad no es puramente cuantitativo y hemos de buscarlo, ¿vale?, en variables intermedias. ¿Claro hasta aquí? Bien, primer objetivo de la sesión de hoy, de los 3 que teníamos. Dudas que nos han quedado sobre el caso, sobre los conceptos que hemos visto de correlación, el por qué es lineal, cómo se mide la significancia, qué significa el coeficiente de determinación y de alineación, y qué significa la causalidad y cómo la mido a través de variables intermedias. Dudas sobre eso, conceptos que son los clave de la sesión de hoy, que nos puedan quedar algunas dudas. Vale, vamos a ver. Segundo, si no hay dudas sobre esto, segundo concepto importante, ¿vale? De este tema vamos a ver, vamos a hacer la segunda actividad, con lo cual vamos a ir a la página de la asignatura, ¿vale? Un momento. A ver, estáis viendo la página. A ver, vamos a ver una cosa, porque si no me voy a liar yo. Darme un momentito. Vale, ahora estamos viendo el módulo de tareas, ¿vale? Actividad 1 ya la tenemos entregada. Actividad 2, ¿vale? Bueno, pues mirad, un científico, ¿vale?, revisa datos estadísticos, ¿vale?, que emite el gobierno de su país y observa una correlación negativa entre la estatura de los ciudadanos menores de 15 años y el número de miembros de esa unidad familiar, ¿vale? Se toma un grupo de control, 62 personas, ¿vale?, menores de 15 años, y se les toman 4 datos: la altura, se les pregunta la renta de su unidad familiar, se les pregunta los miembros que tiene esa unidad familiar y los años de escolarización de los padres. Y son estos datos, ¿vale? Estos datos, como la otra vez, tenemos un Excel subido a la plataforma, ahora os lo voy a mostrar, ahora lo vamos a subir, que tiene estos datos, con lo cual, igual que la primera actividad, cogemos ese Excel, ahora os enseño cuál es, y podemos contestar. ¿Qué preguntas tenemos que contestar? Lo primero, vamos a representar una distribución de frecuencias y un histograma sobre la variable altura de esos 62 elementos mostrales, de esos 62 individuos. Vamos a calcular el estimador del coeficiente de correlación como queráis, usando la función Pearson, calculando las covariantes de las diferentes vías, cada uno como quiera, ¿vale? O si lo queréis hacer de varias maneras para que vea que lo sabéis calcular, pues perfecto también, ¿vale? De la estatura con la renta, los miembros de la unidad familiar y los años de escolarización de los padres. Vamos a ver si esos estimadores, en esa muestra de 62 elementos, son significativos al 90, al 95 y al 99. Es decir, vamos a calcular su estadístico T y con su estadístico T lo vamos a comparar con el percentil de la T de Student para 60, 62 menos 2 grados de libertad, ¿de acuerdo? Vamos a ver
cómo comparan esos valores y qué información nos aporta. Con eso calculado es significativo, vamos a calcular el coeficiente de determinación y de alineación y lo vamos a interpretar. Y finalmente vamos a ver si existe un vínculo de correlación y causalidad. Y adicionalmente, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Cada grupo individual. Vais a, con un sistema de inteligencia artificial generativa, en principio el que queráis, vais a revisar, ¿vale? Con esos datos, ¿qué os aporta? ¿Qué os dice si existe causalidad entre esas dos variables, la inteligencia artificial? ¿De acuerdo? Y, pues con esos resultados, comparáis vuestro resultado y el que os da la inteligencia artificial de forma, es decir, vuestro razonamiento de la inteligencia artificial con una perspectiva crítica, ¿vale? Voy a valorar más, o se va a valorar más, ese concepto crítico, ¿vale? Es decir, lo que os arroje el sistema de inteligencia artificial, pues eso, incluso según el que uséis o el entrenado que esté, puede ser diferente. Lo que quiero es que enjuiciemos con lo que hemos aprendido el resultado que nos arroja. ¿Vale? ¿Entendidas las 6 preguntas? Y pues aquí tenéis las preguntas. Bueno, pues los datos muestrales, el histograma y el polígono de frecuencia será un punto, los coeficientes 2 puntos, la significación 2 puntos, los coeficientes de determinación y iniciación otros 2 puntos, vuestro razonamiento de causalidad un punto más, y los últimos 2 puntos, os he dicho la utilización crítica, ¿vale? No me voy a fijar ni en qué sistema usáis, ni cuál es el resultado. Es decir, no tenéis por qué hacer el ejercicio 8 veces, ¿vale? El que os devuelva está bien. Lo que quiero ver es qué argumentos dais para confrontar, para defender realmente vuestro criterio contra el que os va a devolver la herramienta de inteligencia artificial. ¿Entendido? Como os digo, para que luego no tengamos, vamos un momento aquí a archivos, ¿vale? Y vamos a subir este fichero, ¿vale? Solamente vamos a revisar una cosa. Que os suba al correcto, dame un momento, perdonad. Vale. Este se llama tema 5. Tenéis uno que es caso correlación, que es el que hemos visto antes, y ahora hay otro, tema 5, actividad, correlación, datos. Bueno, dudas sobre la actividad propuesta. Es decir, básicamente la actividad es seguir los pasos con otra muestra, pero los pasos que hemos ido dando en el ejercicio de clase y lo que hemos ido explicando. Es decir, se pregunta exactamente los pasos de manera secuencial que hemos seguido para analizar correlación en otro caso, que es el que os doy, la base de datos, ¿vale? Para que sea un poquito, como vais a usar un entorno computacional, pues para que podáis trabajar con una muestra un poco más robusta, pues en vez de 10 son 62 elementos, ¿vale? Pero es la única diferencia. ¿Bien hasta aquí? Venga, dudas, preguntas. Tenemos en principio de plazo para entregar la actividad, ¿vale? Hasta el 12 de mayo, con lo cual yo creo que es tiempo suficiente porque todavía tenemos la semana que viene clase, ¿vale? Como la otra vez, para responder todas las posibles dudas que os surjan. ¿Vale? ¿Ninguna duda o cuestión sobre esto?
Bueno, pues os voy a subir otro archivo, ¿vale? Que es la solución de la actividad que hemos corregido, ¿vale? Esta se llama solución actividad tema 3, ¿de acuerdo? ¿La veis aquí, el fichero? Vamos a cambiar la proyección, vamos a ir a este fichero. A ver, hay una pregunta en el foro, perdona. Ah, vale, me dice Raúl que bien. Vamos a ver. Nosotros teníamos una actividad que tenía como 3 bloques, ¿vale? Bueno, si recordáis, teníamos, este era nuestro enunciado, esto es lo que os di. Los puntos en el carneo, en el permiso de conducción, de 100 conductores anónimos después de un año y después de 2, ¿vale? La primera pregunta, las primeras 3 preguntas eran sencillas, ¿vale? Nos quedábamos solo con los puntos del primer año de los conductores, con estos 100 elementos muestrales, y nos hacían una serie de preguntas, ¿vale? Vale. Pues mira, yo lo que hice ha sido lo siguiente, ¿vale? Me he hecho la distribución de frecuencias. Como es una discreta, pues es muy fácil, ¿vale? Y he visto cuántos tienen un punto, porque creo recordar que lo hice así porque no había ningún cero. Cero significa estar sin carné y esos estaban excluidos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 15, ¿vale? Y tengo pues 5 conductores que tienen un punto, 11 que tienen 2, 10 que tienen 3, 3 que tienen 4 puntos, 8 que tienen 5 y así sucesivamente hasta 12 que tienen 14, 5 que tienen 15 puntos. Esto, evidentemente, nos suma 100 y como nos suma 100, pues estamos hablando de una distribución de frecuencias, ¿vale? Que si lo pusiéramos en relativo, lo que nos estaría diciendo es directamente la distribución de probabilidad de esa variable aleatoria. ¿Vale? Vale, perfecto, Raúl. Cualquier duda, si ves luego la sesión sobre el tema de la actividad, pues me preguntas por el foro. ¿Vale? Bien, yo lo que hice, además de contestar, y creo que está bien, además de contestar, oye, ¿quién tiene 8 o menos de 8 puntos? Pues oye, los que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Entre 100, 52 entre 100, un 52%. ¿Quiénes tienen más de 8 y 11 o menos de 11? Los que tienen 9, 10 y 11, que son 18. ¿Quiénes tienen más de 11? Los que tienen 12, 13, 14 o 15, que son 30. Entre 100. Estos son los resultados de las 3 primeras preguntas, ¿de acuerdo? Que son 3 puntos de la actividad, ¿vale? Esto prácticamente, salvo 1 o 2 errores, bueno, pues prácticamente de cálculo, de alguna cosa de interpretación, prácticamente todo el mundo lo ha hecho bien. Con lo cual, ¿hay alguna duda? Lo que estamos aplicando es bien frecuencias relativas, bien como lo queráis llamar, lo que estamos haciendo directamente es elementos favorables a ese evento entre tamaño muestral, ¿vale? La regla de Laplace. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, segundo bloque. Yo lo primero que hago es me pinto esta distribución y esto ya veo que esto no se parece en nada a una normal. Con lo cual, los resultados de la normal, ya, es decir, la pregunta que nos dice compara o se puede usar el modelo normal, esta distribución no se parece nada a una normal, con lo cual, tal y como comentamos en la primera clase, con pintar este gráfico es obvio decir el modelo normal no es válido para analizar este problema, porque los puntos no se distribuyen de forma normal, o al menos en esta muestra no se distribuyen de forma normal. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían los parámetros de esa distribución? Pues oye, la media, que son 7,99 puntos, y la desviación típica, que son 4,57. Esto prácticamente todo el mundo lo ha calculado bien, ¿vale? Y luego, ¿cómo se calculan estas probabilidades? Con el modelo normal, pues oye,
el valor, el z de 8, pues es 0 y el z de 11, que es el otro valor frontera, pues es 0,66. Con lo cual, la probabilidad acumulada entre 0 o entre menos infinito y 0, la media, ¿vale? Es 50, entre 8 y 11, que es lo mismo que entre 0 y 66 en la normal estándar, es 0,24, ¿vale? Y la diferencia, pues como tiene que sumar 1, 26. Si comparamos los resultados, que también es lo que ha hecho mucha gente, vemos como lo que ocurre es que la distribución sí es simétrica respecto de la media, es decir, hay el mismo número aproximadamente de personas que tienen más o menos de 8 puntos, ¿vale? Pero lo que no se distribuye de forma normal, ya lo vemos en el gráfico, son las colas de la distribución. Se parece más a una uniforme, ¿vale? Que tampoco es una uniforme, pero tiene más pinta de uniforme que de distribución normal. Por tanto, los parámetros son estos, los resultados son estos, que prácticamente también casi todo el mundo los ha calculado bien, y donde más hemos flojeado es en ese punto del racional, que yo es el que más os intento insistir, en esa interpretación, ¿vale?, de los resultados. ¿Vale? En este caso se podía hacer con el gráfico, se podía hacer intentando, bueno, pues ver lo que me valía menos, no lo he puntuado totalmente bien, es que no me salen igual los valores, ya, eso ya lo veo, ya lo he visto en el ejercicio anterior. Lo que quería es ir un paso más allá, que tuvierais la visión o os inventarais algún tipo de herramienta para extraer una conclusión por el cual, que esa es la conclusión importante, la normal no es un modelo útil para interpretar los puntos en este ejercicio, en esta muestra. Y luego, finalmente, tomábamos ya los puntos de los 2 años, ¿vale? Y nos pedían calcular, pues, cuál es la probabilidad de tener 8 menos de 8 puntos en el segundo año si se tienen en el primero. Bueno, pues establecemos aquí una variable condición, oye, ¿cuáles tienen 8 menos de 8 puntos? Pónmelos con un 1. Y en el primer año, ¿vale? El primer año ya los teníamos calculados porque eran estos 52, ¿vale? Por tanto, había 36 en la intersección, 52 en el condicionante, la probabilidad condicional 69%. De manera idéntica, con 7 o más puntos, pues establecemos cuáles son los que tienen 7 o más puntos el primer y segundo año y solo el primer año, ¿vale? En este caso salían 57 y 59, con lo cual un 97%, y con 9 o más de 9, pues eran 39 y 48, 81%. Aquí, excepto un grupo que me ha confundido, y creo que no ahora mismo no hay nadie conectado de ese grupo, que me ha confundido el concepto de intersección con el concepto de condicionalidad. Recordad, la intersección indica secuencialidad, por eso yo lo he hecho con funciones if, otros lo habéis hecho de otra manera, pero lo que hay que contar es el número de elementos muestrales que satisfacen ambas a la vez, ¿vale?, sobre el condicionante, ¿vale?, sobre el primer año, ¿vale? Igual que la intersección es simultaneidad, la condición implica secuencialidad. Por eso dividimos sobre la probabilidad del condicionante, que os dije que es una manera de evaluar la probabilidad en vez de sobre todo el tamaño muestral, solamente sobre aquel tamaño muestral que cumple el criterio del condicionante o de la condición previa. ¿Vale? Entonces ya digo que ese grupo, casi todo el mundo también ha hecho bien, a lo mejor alguno estaba con algún cálculo distinto o algo, pero vamos, en líneas generales bastante bien. Yo digo que la calificación está alrededor del 8, incluso en algún momento superior, ¿vale? Y lo que más he visto como necesario revisar es lo que suele ser habitualmente en todos los años, que es el desarrollar esa mentalidad crítica que nos permita, pues, razonar o confrontar diferentes racionales, ¿vale? Por eso os lo vuelvo a preguntar en la nueva actividad, porque quiero potenciar eso en vosotros. La parte más de cálculos y de interiorizar los conceptos, pues la verdad es que me quedo bastante tranquilo porque prácticamente todos los grupos, diría que salvedad de uno que ha tenido alguna cosa, sobre todo en la condicionalidad más floja, el resto pues creo que estamos avanzando bien y que esas notas seguramente están reflejando, ¿vale?,
pues lo que yo veo en clase, ¿no? No veo a todos los alumnos del grupo, pero sí que lo que veo, pues es que creo que estamos avanzando bien y que estamos interiorizando los conceptos. ¿De acuerdo? Así que alguna duda, algún aspecto en concreto, alguna pregunta que queréis que revisemos. ¿No hay ninguna pregunta? Vale, perfecto, Alex. Pues bueno, lo único comentaros, tenemos ya planificada la sesión de la semana que viene, ¿vale? Martes 6 de mayo a esta misma hora y haremos dos cosas, ¿vale? Os lo escribiré por el foro, pero haremos dos cosas. Lo primero, todas las dudas que tengáis sobre la actividad que hemos expuesto las resolveremos y posteriormente nos dedicaremos al otro gran concepto importante que necesitamos de las matemáticas para hacer análisis cuantitativo en finanzas, ¿vale? Que es cómo estimamos la volatilidad de los activos. ¿De acuerdo? Así que eso será lo que nos dedicaremos, os digo, la próxima semana. Y por mi parte, nada más. Si nadie quiere comentar o quiere comentar algún feedback adicional, pues dejamos hasta aquí la sesión. Nos vemos la semana que viene. Para aquellos que estéis en España y sobre todo en la Comunidad de Madrid, pues os deseo que paséis un feliz puente, dado que al festivo nacional del jueves, pues el viernes podéis disfrutar de un festivo regional en la Comunidad de Madrid. Nada más. Perfecto, pues nos vemos la semana que viene y pasar una feliz semana. Un abrazo muy fuerte a todos.